En una noche aparentemente común, Bob Saginowski explica que las calles de Brooklyn no son precisamente las más seguras del mundo. Todo el dinero que circula allí pasa de mano en mano hasta terminar en un bar de entrega. Un local elegido al azar que se convierte en una especie de caja fuerte secreta para los criminales de la ciudad. Ni siquiera los dueños saben cuándo sus bares serán designados como el nuevo punto de recogida. Simplemente deben recibir el dinero, sin hacer demasiadas preguntas. Él recalca que su labor consiste únicamente en atender el bar de su primo Marvin, conocido también como Marv, y esperar, sin meterse en problemas. Durante otra noche en el bar, un grupo de conocidos brinda en memoria de un viejo amigo, con un trago de cortesía, lo cual no le agrada mucho a Marvin, ya que casi no tienen ganancias. Bob intenta justificarlo mencionando que han pasado 10 años desde la desaparición del joven Richie Whelan, un nombre que debes recordar, pues esta historia tiene mucho que ver con su desaparición. Marvin también desconfía de la manera en que Bob trata a una cliente habitual llamada Millie, una señora mayor y melancólica que suele quedarse hasta tarde. A pesar de las apariencias y de su carácter reservado, Bob es en realidad un buen hombre. Asiste a misa con frecuencia y se lleva bien con cualquiera, aunque hable poco. Mientras camina por las calles, escucha un sonido extraño proveniente de un callejón. Al investigar más de cerca, descubre a un pequeño cachorro de pitbull dentro de un contenedor de basura, llorando desesperado y con una herida sangrante. Cuando decide rescatarlo, aparece la dueña de la casa cercana. Aunque Bob intenta explicarle la situación, ella se muestra temerosa ante la presencia de un desconocido en su patio. Para sentirse más tranquila, le toma una foto a su identificación y se presenta como Nadia, invitándolo a entrar para ayudar al cachorro. Mientras curan la herida, Bob descubre que Nadia trabaja como mesera, aunque en el pasado colaboró como rescatista de animales. Ella le aclara que el cachorro no es un boxer, sino un pitbull, una raza que suele ser difícil de adoptar debido a su mala fama. Bob comparte esa idea generalizada sobre su peligrosidad, pero Nadia insiste en que todo depende de los dueños y del trato que reciben. En medio de la charla, Bob se fija en unas marcas en el cuello de Nadia, pero él no se atreve a preguntar. Nadia lo invita a adoptar al perro. Debido a que su trabajo es de noche, Nadia no puede hacerse cargo del animal, y Bob insiste en que él tampoco puede quedárselo, ya que solo pasaba por allí. Nadia le comenta que el cachorro será enviado al refugio y tendrá una semana para que aparezca el dueño. De lo contrario, será puesto en adopción. Aunque Bob duda en asumir esa responsabilidad, le pide a Nadia que cuide del cachorro un par de días mientras lo piensa mejor. Cuando Bob habla con Marvin sobre el perro, Marvin le resta importancia diciendo que solo es un animal y que no debería verse como un problema tan grande. Más tarde, al cerrar el bar, dos hombres enmascarados irrumpen justo después de que el último cliente se marchara, exigiendo el dinero del día. Marvin intenta conversar con ellos, pero los ladrones están demasiado nerviosos para escuchar. Bob logra notar un detalle peculiar. Uno de los ladrones lleva un reloj detenido a una hora específica. Tras huir con el botín, Bob y Marvin buscan a Rardy, el portero del bar, a quien encuentran herido en un callejón. Cuando la tensión baja, el detective Evandro Torres llega al lugar y se presenta ante Bob, comentando que lo ha visto muchas veces en la iglesia. Torres investiga lo ocurrido y Bob le menciona el detalle del reloj como posible pista. Además, aclara que únicamente se llevaron el dinero registrado en caja y no cualquier otra cosa ilegal. Durante la conversación, Torres señala que ha notado que Bob nunca comulga durante la misa, pero Bob corta el tema al considerarlo algo personal. Al irse, Marvin recrimina que Bob haya dado esa pista, argumentando que los ladrones ni siquiera se llevaron lo más valioso, y lo mejor sería evitar complicaciones. Bob cree que el problema ya pasó, pero Marvin le recuerda que los verdaderos dueños del bar exigirán recuperar lo que falta. A la mañana siguiente, Bob llega temprano a misa y después se dirige a casa de Nadia para recoger al cachorro. Ella le entrega un plato y algo de comida. Sin embargo, pocos segundos después, Bob regresa nervioso admitiendo que no tiene idea de cómo cuidar un perro. Juntos van a comprar lo necesario y Nadia le enseña los conceptos básicos. Cuando toca escoger un nombre, Bob se decide por Rocco, inspirado en una imagen de San Roque que vio esa misma mañana en la iglesia.
De camino a casa, mientras dejan a Nadia en su puerta, un misterioso hombre observa la escena desde lejos. Poco después, el dueño del bar, Chovka Umarov, aparece junto a sus matones para hablar con Marvin y Bob. Les muestra a un hombre malherido en su camioneta, anunciando con frialdad que quiere su dinero de vuelta lo antes posible. Por otra parte, el detective Torres continúa investigando y busca información sobre el bar y sobre Marvin, convencido de que éste tuvo participación en el atraco. Marvin se muestra inquieto en su hogar y al salir se encuentra con uno de los asaltantes, revelando que él mismo fue quien planeó todo. Durante un paseo por el parque, Bob se cruza con Nadia, y ella menciona que podría cuidar a Rocco mientras él trabaja en el bar, ya que en la temporada después de Navidad tiene menos turnos. En casa de Marvin, su hermana Dottie le dice que su padre, conectado a máquinas, será trasladado a un centro peor por falta de pagos. Ella menciona la posibilidad de desconectarlo, pero Marvin insiste en mantenerlo con vida, aferrándose a su plan de recuperar dinero con el robo. Con el paso del tiempo, Bob y Nadia se van acercando gracias a Rocco. Sin embargo, al marcharse ella del parque, aparece de nuevo el hombre misterioso, elogiando al cachorro, algo que Bob recibe con cautela. Más tarde, ese mismo individuo toca a la puerta de Bob para hablar sobre el perro. Bob le informa que ahora Rocco es suyo. El hombre le dice que el perro le pertenece, él lo había botado a la basura. Pero antes de continuar con el video, no olvides comentar abajo desde qué país nos ves y dejar tu like para apoyar al canal para poder seguir subiendo más videos como estos. Y aunque el hombre se marcha, lo hace llevándose un paraguas y amenazándolo con palabras y actitud intimidante. En otra salida con Nadia, ella menciona que Bob es el único que no pregunta por las marcas de su cuello, y él le responde que no es asunto suyo. Nadia admite que se autolesionó con un pelador de papas durante uno de sus episodios emocionales. El momento se corta abruptamente cuando una mesera les pide que se retiren del restaurante, debido a la presencia de Rocco. Marvin le dice a Bob que está inquieto por el asunto con Marov, pues siente que lo están vigilando constantemente. Mientras Bob menciona al tipo que estuvo buscando a su perro. Al salir para acomodar unos botes de basura, Bob encuentra una bolsa llena de dinero y un brazo humano en su interior, convencido de que se trata del mismo botín robado aquella noche, ya que tiene el mismo reloj detenido en la muñeca. Decide hacerse cargo de la situación y guarda el brazo, mientras Marv lo elogia por manejarlo todo con tanta calma, aunque vuelve a reprocharle haber mencionado el detalle del reloj anteriormente. En ese instante, el hombre misterioso reaparece en el bar y saluda a Bob enviándole saludos para Nadia, insinuando que tiene una relación con ella. Marv explica que ese sujeto es Eric Dietz, un delincuente peligroso de los barrios bajos, y le advierte tener mucho cuidado, pues se cree que fue él quien hizo desaparecer a Richie Whelan hace años. Bob se deshace del brazo arrojándolo al mar, mientras juega con Rocco, pero justo después aparece el detective Evandro Torres, recordándole que el caso del robo sigue abierto. Menciona a Eric Dietz y que antes trabajó en el bar, aunque Bob lo niega todo. Luego va a casa de Nadia para dejarle a Rocco, mencionando a Dietz sin pensar que eso desataría una breve discusión, la cual termina con Nadia marchándose molesta. Ella no quiso comentar qué tiene que ver con Dietz. Bob le cuenta el contratiempo a Marv y justamente Umarov llega al bar. Bob le sirve una bebida y le entrega el dinero robado, que él acepta, indicando que el próximo trabajo de entrega se realizará durante la noche del Super Bowl. Después, Bob recoge a Rocco de casa de Nadia, y ella se disculpa por su actitud. Él admite estar preocupado por su relación con Dietz y por el interés del sujeto en Rocco. Nadia confiesa que Dietz fue su novio, aunque con el tiempo la relación se volvió insoportable, y por eso terminaron. Bob no la juzga y asegura que ni él ni Rocco tienen reproches hacia ella. La joven aprovecha para preguntarle por su relación con el bar, y Bob le cuenta que Marvin sí es realmente su primo, por lo que se conocen desde hace tiempo. Antes perteneció a una banda que llegó a ganar buen dinero, pero él dejó esa vida atrás y ahora solo se dedica al bar. Mientras tanto, Marv busca a Fitz, uno de los cómplices del robo, quien le comenta que su hermano ha desaparecido misteriosamente. Marv le habla del trabajo del Super Bowl, pero Fitz prefiere mantenerse lejos. Al despedirse, Marv le pide que cierre la cajuela del auto y en cuanto lo hace,
lo atropella por sorpresa, dejando el lugar en otro vehículo. Bob acompaña a Nadia hasta su casa y al volver encuentra el paraguas que Deeds había tomado días atrás dentro de la jaula de Rocco, una clara señal de amenaza. Marv se reúne con Deeds en una cafetería e intenta hablar con él. Al parecer, Deeds siente celos del vínculo de Bob con el perro, así que Marvin le ofrece una salida a su problema. Por otro lado, el detective Torres consigue el expediente de Deeds y se sorprende por lo que descubre. Convencido de que hay algo más detrás de toda esta historia, Deeds visita a Bob en su casa y él le da un ultimátum. Si quiere que lo deje en paz, deberá entregarle $10,000 al día siguiente. De lo contrario, irá con la policía y se llevará a Rocco para torturarlo a su antojo. Bob entonces va a ver a Marv y le comenta que necesitarán empleados adicionales para la noche del Super Bowl. También le expresa sus sospechas respecto a que Marv estuvo involucrado en el robo, lo que provoca que su primo se enfurezca y lo eche del lugar. A la mañana siguiente, en lugar de buscar el dinero, Deeds irrumpe en casa de Nadia y la obliga a tener una cita con él esa misma noche, algo que la angustia profundamente. Ya en el bar, los clientes llegan para disfrutar el partido mientras Bob atiende con evidente nerviosismo y se ocupa de las tareas sucias que pide Umarov. Todo empeora cuando, sin esperarlo, Nadia entra acompañada por Deeds. Bob conversa con él y le pregunta por qué está allí con ella y por qué no buscó el dinero en la mañana. Deeds se muestra evasivo y llama a Marvin, quien le pide que no haga nada impulsivo. Cuando el bar cierra, se queda a solas con Bob y Nadia. Bob le entrega el dinero, pero Deeds no queda conforme y exige revisar la caja fuerte en 4 minutos, ya que sabe que es el tiempo en el que la alarma silenciosa se activa, amenazando con dañar a Nadia y pidiendo ver a Marv. Bob comienza a contarle cómo Marv solía ser un criminal y un apostador empedernido hace tiempo. Asegura que un día un joven entró al bar y se marchó sin pagar una deuda. Ese chico viajó a Atlantic City, donde consiguió ganar $22,000, logrando saldar lo que debía. Sin embargo, al darse cuenta de que el muchacho representaba una oportunidad para hacer más dinero, decidieron deshacerse de él por seguridad. Bob afirma que él mismo se encargó de eliminarlo de manera cruel. Ese joven era Richie Whelan y Eric Deeds fue inculpado injustamente por su desaparición. Deeds admite que fue él quien se ocupó de Richie, pero Bob no espera más, saca un arma y le dispara 2 veces, matándolo al instante, revelando ante Nadia una faceta fría y despiadada que ella desconocía. Así es, Bob mató al famoso Richie Whelan. Todo este tiempo pensábamos que este hombre callado y tímido no era capaz de hacer semejante acto. De inmediato, Bob comienza a insultar a Deeds, mientras Nadia intenta asimilar lo que acaba de pasar. Ella pide irse. Bob le asegura que nadie le volverá a hacer daño. La joven promete guardar silencio sobre lo ocurrido, aunque él duda de que lo cumpla. Le aclara que, a pesar de todo, él no es como los demás criminales que lo rodean. Al salir, Marv observa desde afuera cómo se desarrolla todo. Suena el teléfono de Deeds y Bob responde, confirmando sus sospechas. Es Marv del otro lado, aunque ninguno pronuncia palabra. Bob se prepara para deshacerse del cuerpo y luego va a ver a Umarov con Rocco. El mafioso le explica que habló con Marv para que Bob quede ahora como dueño del bar, mientras se muestra cómo uno de sus hombres elimina a Marvin desde la distancia. A partir de ese momento, el bar pertenece a Bob, y todo estará en orden siempre que mantenga el dinero de Umarov bajo control. Aún así, Bob se siente más solo que nunca, y Umarov se marcha sin darle mayor consuelo. Ahora, como nuevo propietario, Bob retoma sus responsabilidades, reflexionando sobre la posibilidad de que quizá el diablo no exista y que cuando llegue el momento, Dios les diga a las personas que no pueden pasar y las mande lejos. Al día siguiente, el detective Torres se presenta en el bar para dar sus condolencias. Bob sostiene que lo de Marv fue un simple robo de auto, pero Torres cree que fue más bien una ejecución. Cambia el tema hacia Deeds, pues asegura que lo vieron en el bar durante la noche anterior. Bob afirma no haber notado nada extraño, justificándose en la agitación del Super Bowl. El detective le comenta que, al igual que Richie Whelan, Deeds ha desaparecido sin dejar rastro. Torres, desconcertado por tantas desapariciones relacionadas con el bar, sospecha más y más, mientras Bob se mantiene firme, fingiendo ignorancia.
Simplemente comenta que así funcionan las cosas en esas calles y que quizá Deeds aparezca luego, aunque sea en un hospital psiquiátrico. El detective revela entonces que, la noche en que desapareció Richie Whelan, Eric Deeds estaba internado en un centro psiquiátrico, por lo que sus historias no coinciden. Deeds inventó la versión para conseguir reputación en las calles, pero la verdad es que nunca se encontró al responsable. Antes de marcharse, Torres admite sus dudas a Bob, quien ya no se siente tan seguro de su fachada. Más tarde, Bob lleva a Rocco a la casa de Nadia y le dice que, si ella quiere, nunca volverá a saber de él. En lugar de alejarlo, Nadia se mete a buscar su abrigo, mientras Bob y Rocco esperan afuera con una pequeña chispa de esperanza. Espero te haya gustado el video.